Adelante, Mario. Bueno, yo creo que el curso se está desarrollando bien. Por ejemplo, bueno, yo hasta el momento estoy entendiendo bien todos los temas. Y la segunda actividad no la he entregado, pero pues sí me queda claro. Bueno, hace 2 clases cuando hicimos la actividad en grupo, Sí, pues no tuvimos problemas. Y pues siento que se va desarrollando bien el curso en cuanto al tiempo y avance. perfecto. Bueno, pues muchas gracias y que seguir avanzando. Yo espero que todo vaya, bueno, yo espero que todo vaya bien, pero va a depender también mucho de ustedes, una parte mía, lo que se pueda hacer y también mucho cuenta que ustedes avancen, participen, cumplan. Gracias, Mario. A ver, le voy a pedir a Oli que me diga cómo se siente. Oliveira. Presente, profe. ¿Cuál era la pregunta? Es que no escuché, apenas entré. La pregunta es, ¿estamos a una cuarta parte de avance del curso? Y quisiera saber cómo se siente cada uno de ustedes con el desarrollo, con su participación misma, cómo han sentido el curso, bueno, tú en particular, ahora cómo te sientes. Pues el curso sí le entiendo. Y ya pues cualquier error que llego a tener, pues vuelvo a entrar en el clase de los que se queda grabado así. Ah, Y perfecto. ya ahí me quedo. Ujú. Ajá. Bueno. Ok, Oli, hay que cumplir con las tareas, ya tienes por ahí algo pendiente, creo. Sí, lo volví a mandar, profe. Ah, ok, Sí, ya lo mandé. perfecto, ok. Está bien. Ya lo mandé hace como una semana ahorita ya. Ok, voy a revisar. Sí, Gracias. profe. Sí, de nada. Bueno, ¿qué nos queda? Una participación. Alguien de buena manera, que no nombre yo. Bueno, no nombre a Mario, participó, sí, perfecto, perfecto. Baltasar, adelante. Pues vamos bien, profe, tranquilos, aprendiendo poco a poco, yo creo. Las prácticas sí hacen como que una gran ayuda, la verdad. Muy bien. Sí, de hecho es la clave, ¿no? O sea, mientras haya prácticas, hay que hacerlas. Les recomiendo mucho que las hagan. Ahorita no hay, bueno, salvo la práctica que tienen pendiente del tema 4, que se cierra este domingo, me parece, y no hay prácticas por entregar hasta el tema 9, pero en el tema que vamos a ver mañana, vienen unas prácticas que pueden llevar a cabo y son bastante útiles para que soporten su aprendizaje. ¿Sale? Ok, gracias, Baltasar. Bien, pues vamos a iniciar el curso. Yo espero que sí sigan avanzando. Quienes tengan algo por ahí atrasado, que se recuperen. La idea es que todos aprueben, cuando menos. Y si se puede, es que aprueben el curso de Cisco también. Eso sería algo fabuloso. Sería excelente. Bien, vamos a revisar entonces el tema 5 hoy y mañana vamos a ver el tema 6. ¿Sale? Digo, hoy vemos el tema 6 y mañana vemos el tema 7. Si no andamos mal. El tema 6 es la capa de enlace de datos. Vamos subiendo. Y de este tema vamos a revisar cuáles son los objetivos que vamos a cubrir, el propósito, o sea, qué le corresponde hacer a la capa de enlace de datos, sus funciones en el proceso de comunicación, cómo interactúa esta con las capas superiores. Con las capas superiores y la capa inferior, con la capa física. En esta capa vamos a revisar las dos tipos de topologías
que existen o que se ayudan a comprender la estructura de una red, a comprender una red desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista físico. Y vamos a revisar de manera general las características y funciones de la trama en esta capa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces como elementos esenciales que vamos a revisar de la capa de enlaces es como una propósito fundamental de esta capa, pues es la que, digamos, la responsable de que pueda llevarse la comunicación entre los dispositivos, entre las interfaces de cada dispositivo final o la interacción con los protocolos de la capa superior y la capa física. ¿Sí? Por eso nos habla aquí de cómo la capa de enlace de datos transforma los paquetes en tramas, gracias a que le agrega sus controles de la capa de datos, de la capa de enlace de datos, y en esta capa, en la capa de enlace de datos, se lleva a cabo la detección de errores, y tiene como función la detección de errores de las tramas, es decir, de las tramas durante el proceso de comunicación. ¿Sí? ¿Por qué es importante la detección de errores? Pues porque no puede moverse una trama a lo largo de la red. Profesor, Sí, ¿está presentando su pantalla? sí, permítame, perdón. Gracias, Marco. Se me pasó. Estamos iniciando, qué bueno que me recordaste. Entonces, estamos con el propósito. Esperamos, ahí está. El propósito de la capa de enlace, vamos a revisar entonces, para que pueda llevar a cabo ese propósito, de otra mano, de Marco. La capa de enlace se apoya en dos subcapas, ¿sí? Y aquí es importante que, ¿cómo me aprendo esas subcapas de la capa de enlace de datos? Es clave, hay dos claves o asociadas a estas subcapas. La capa LLC, o sea, la subcapa LLC, que viene de lógico, o sea, nos aprendemos la L, cualquiera de las L's, y eso nos va a llevar a la idea de que esa capa tiene que ver con comunicación lógica o interacción con la capa superior. ¿Sí? Acuérdense que esta capa de enlace es la única que interactúa con software y con hardware. Entonces, para poder platicar con la capa superior que maneja software, se apoya en la capa de enlace lógico. De ahí viene, de alguna manera, de ahí viene el término de su función, digamos, interactuar con la capa de red. Mientras que la subcapa MAC tiene como función la encapsulación y es la responsable de revisar cómo se va a acceder al medio físico. El medio físico que puede ser tangible o intangible. Es decir, puede ser un cable o puede ser el aire o el medio inalámbrico, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esas subcapas en las que se apoya, se da la interacción entre la capa superior y entre la capa física. Y aquí, bueno, gráficamente vemos cómo están, digamos, cómo pudiéramos relacionarlas. Enlace lógico interactúa con el protocolo de la capa red o con los protocolos de la capa de red. La capa MAC interactúa con la capa física y aquí nos muestra los estándares con los que trabaja la capa de acceso al medio.
si revisamos en cuestión de estándares, la capa de enlace lógico trabaja con el estándar 802.2. El 802 es parte común. Entonces ya el punto 2 tiene que ver con el LLC. Y si hablo de 802.3, tiene que ver con la capa MAC y las tecnologías con las que conecta, digamos, en términos de la capa física. Por eso es que vemos aquí, si es 802.3 en particular, va a estar asociado ese estándar con diferentes estándares ya más específicos que se desglosan después del 3 y que tienen que ver con cableados físicos, ahora sí, o sea, con cable, ya sea de cobre o sea fibra, son los dos tipos de cable, digamos, que vamos a ver en redes. Mientras que el 802.11 es el estándar que también tiene que ver con la capa MAC, pero que está relacionado con tecnologías de red inalámbricas. En particular aquí se refiere a las tecnologías inalámbricas en una red local, no se va más allá. 802.11 solamente son tecnologías inalámbricas locales. Y también nos dan información adicional aquí del 802.15 que está un poquito más abajo de las tecnologías locales, que específicamente hablando de, digamos, redes personales como Bluetooth y RFID, por ejemplo, ¿sí? Que son tecnologías más de alcance más corto. ¿Ok? Ahora bien, en esta capa, pues, la capa de enlace de datos como dispositivos que interactúan con los dispositivos intermedios que interactúan con los dispositivos finales, vamos a encontrar pues los principales que hemos estado manejando. Bueno, hasta ahorita hemos estado manejando el switch, pero también vamos a manejar el router, ¿sí? El switch principalmente hace uso o se queda su función en la capa 2, ¿sí? Mientras que el router, su principal función está en la capa de red, pero obviamente lleva a cabo funciones de capa 2, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones de capa 2 que lleva a cabo el router tienen que ver con aceptar una trama que llega por alguno de sus puertos, por alguna de sus interfaces, y lleva a cabo el proceso de desencapsulación, ¿sí? Esta desencapsulación tiene que llevarla a cabo, primero porque generalmente una trama que viaja a través de la red no va a tener como destino un dispositivo intermedio, ¿sí? Simplemente va a cruzar esos dispositivos intermedios. Por lo tanto, la función, en el caso particular del router, es desencapsular. En el caso del switch no desencapsula, solamente reenvía, ¿sí? Entonces el router sí acepta una trama y le desencapsula, es decir, le quita los controles, le quita la dirección física de origen y la dirección física destino y los otros controles que lleva. Y al quitar esos controles, lo que queda al descubierto es un paquete. Y gracias a que queda al descubierto ese paquetito, revisa a dónde va ese paquete y lo más probable que suceda es que lo va a volver a envolver, es decir, va a volver a encapsular ese paquetito con nueva información de control que va a tener que ver con el siguiente segmento por donde va a cruzar esa trama, una vez que ya está envuelta, es decir, una vez que ya se le agregaron los controles. Entonces, cuando una trama pasa por un segmento que no es una tecnología LAN, los controles son más sencillos. Vamos a ver si aquí aplica por ahí un ejemplo donde pongamos una red con un segmento WAN, digamos, y un segmento WAN común usa controles simples donde no usa direcciones MAC. De hecho, en los segmentos WAN que vamos a revisar, aunque no vamos a profundizar,
no usa las direcciones MAC, por eso es un encapsulado más simple. O sea, sí se encapsula, pero no le agrega direcciones MAC porque esos puertos no tienen una dirección MAC. Entonces, fíjense sus funciones que lleva el router en términos de capa 2. Acepta un frame, lo desencapsula, es decir, que le quita los controles de capa 2 para ver el paquete que va ahí y luego lo reencapsula, se le vuelve a poner, le pone otros controles de capa 2 para que continúe su camino, ¿sí? Entonces le pone los controles y lo reenvía. ¿Por dónde lo va a reenviar? Por el puerto por donde debe continuar su camino. ¿Ok? Y los estándares principales que están generando, que generan los protocolos que funcionan en la capa 2 son la IEEE y la ITU. ¿Sí? Son dos de las funciones principales que tienen que ver con con los protocolos de capa 2. Y obviamente complementarios con la Organización General de Estándares y la otra que es la ANSI. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas ahí? No, No, profe. profe. Sí, ahorita vamos a ver topologías y luego nos vamos a ir a... De hecho, aquí en la topología vamos a ver un ejercicio, una práctica demostrativa. Si quieren, pueden hacerla. No voy a configurar nada, solamente voy a mostrar. La voy a usar para ilustrar las topologías desde el punto de vista de Packet Tracer y cómo nos ayuda Packet Tracer a que entendamos mejor qué es, cómo identificar los distintos tipos de topologías. Y las representaciones, sobre todo. Entonces, ¿qué es una topología? Básicamente es una representación de la red. Y vamos a encontrar dos tipos de representaciones, lo que es la topología física y lo que es la topología lógica. Y revisamos el concepto, dice las topologías. Una topología una topología física muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos se interconectan. En esta topología también, algo importante para identificar claramente su diferencia con la topología lógica, es de que además de que me muestra las conexiones físicas, o puedo ver las conexiones físicas, también me va a decir, permítame tantito, ya. Me va a decir, o me va a ayudar a revisar dónde están ubicados los equipos, tanto los dispositivos finales como los dispositivos intermedios. ¿Sí? Mientras que la topología lógica me va a servir para identificar las conexiones virtuales entre los dispositivos y sobre todo va a una parte importante que me va a ayudar a diferenciarla con respecto a la topología física, es que en una topología lógica yo voy a ilustrar el direccionamiento IP que estoy usando en la red que estoy representando. Entonces, ahí tenemos elementos para diferenciar. Ok. Ahora, desde el punto de vista de las topologías WAN, ahorita vamos a ir a las topologías LAN, empezamos con las WAN, y ahorita me voy a apoyar en el paquete para mostrarles cómo identifico o cómo ilustro. ¿Sí? En una topología WAN, la topología más común que voy a encontrar son las topologías punto a punto. Se les llama así porque nos muestran claramente la conexión de dos puntos, donde cada punto representa un router. ¿Sí? Si estoy hablando de una topología WAN, entonces un punto lo más común es que sea un router. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en una topología WAN voy a tener dos routers interconectados. Eso es una topología, ya estaría representando ahí una
topología punto a punto. ¿Hay otras topologías one? Sí, se conocen como hub and spoke, que dice que voy a decir que es una topología one de hub and spoke si veo que se forma como una estrella. ¿Cómo se forma una estrella? Como un punto central y conectando varios puntos a su alrededor, ¿sí? Entonces, esos puntos a su alrededor se conocen como enlaces punto a punto, ¿de acuerdo? Es decir, hay del punto central a cada punto alrededor para formar una especie de estrella. La estrella más sencilla sería una topología hub and spoke, donde tengo un punto central y tal vez o tres, para ser más claro, tres puntos a su alrededor, tres routers, ¿sí? Ahí estaría más, digamos, con menos confusión de identificar que se trata de una topología hub and spoke. Porque con dos conectados podría dar lugar a una conexión punto a punto, realmente. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué podría dar lugar a una conexión a una one punto a punto? Y la otra topología es menos común. La más común es punto a punto. La siguiente que podemos encontrar es la hub and spoke. Y la menos común es la mesh, o la de malla. ¿Sí? ¿Por qué es menos común? Porque requiere de alta disponibilidad. Esa alta disponibilidad significa que estén todos los routers interconectados, ¿sí? Es decir, hablamos de tres o más routers, pero todos están interconectados, es decir, cada router interconectado con todos los demás. Y ahorita lo vamos a ver en el packet. Voy a mostrar voy a ilustrarlos. Entonces, aquí lo veo en las figuras. Nos pusieron aquí la punto a punto. Entonces, ahorita enseguida voy a mostrarles las dos topologías WAN y topologías LAN, cómo las identificamos. Pero termino con la topología LAN. ¿Sí? De estas, obviamente, voy a enfatizar solamente en las topologías comunes hoy. O sea, actualmente, ¿cuáles son las dos topologías LAN más comunes? Y voy a complementar con alguna más. ¿Sí? La topología de estrella. Bueno, más que con una más, sería una representación de estrella, pero con diferentes equipos. Entonces, una topología física, son topologías físicas lo que les estoy hablando. Una topología en estrella, pues sigue siendo formando una estrella, solamente que aquí, en este caso, y eso vamos a enfatizar con el packet, lo que tengo en medio es un switch, porque estoy hablando de una LAN, ¿sí? En una WAN es un router, en la LAN tengo como centro de la estrella a un switch. Si es una estrella, entonces alrededor o conectados al switch tengo, pues básicamente dispositivos finales. Ahora, hay una extensión a la estrella que se conoce como estrella extendida. Básicamente, ¿qué es? Es una interconexión de estrellas, ¿sí? Donde yo tengo dos centros, cada centro con su estrella, así cada centro forma una estrella, y luego interconecto los centros, ¿sí? Entonces yo puedo tener dos o más centros interconectados, y eso representa una estrella extendida. ¿Cuántas estrellas podemos interconectar, profesor? Alrededor de 6 en una LAN. Se recomienda que no interconectes más de 6 switches, ¿sí? Para que el desempeño no baje, ¿sí? Y es importante que efectivamente formemos una estrella extendida, ¿sí? Porque si no seguimos esa regla, digamos, simplemente interconectamos, podemos dar lugar a algo que no es. Ahorita si no se me pasa en el pack, les voy a mostrar algo que no deberíamos de hacer al generar una estrella extendida, ¿sí?
Entonces tiene como que ciertas reglitas que hay que, sencillas, reglas sencillas a seguir para que la red no baje en desempeño. ¿Sale? Y bueno, después de la estrella extendida, lo que siguen son topologías que existieron en su momento. O sea, ya no son comunes. Ya no existen, digamos. Sí, la topología lineal fue de las primeras redes que existieron, eran lineales, y digamos, como competencia o como otra forma de topología, pues también existió la topología en anillo, ¿sí? Tampoco ya no existe. Por eso nos dicen aquí que son topologías que ya fueron de las primeras topologías de red. ¿De acuerdo? Entonces aquí no voy a representar ninguna de ellas porque en el paquete no hay manera de hacerlo, ¿sí? Es decir, no trae equipos, sobre todo, bueno, para ambas. Esta se puede en cierta manera, pero se parece a una estrella en el paquete, entonces lo voy a dejar fuera, porque aquí realmente es una línea, eso no lo puedo hacer en el paquete. Y el anillo, pues, hace uso de dispositivos parecidos a los switches, es decir, son especies de switches, pero internamente lo que hacen es generar, bueno, había dos tipos de anillos. Un anillo que realmente formaba, es una topología que realmente formaba un anillo, una interconexión entre dispositivos y física, y la interconexión lógica realmente sucedía en anillo, ¿sí? Y la otra era referente a un uso de un dispositivo tipo switch, pero que internamente generaba también el anillo. ¿Sale? A ver, creo que me faltan todas. Cierro hasta acá. Creo que voy a cerrar hasta aquí, hasta el 5, hasta el 4, para de una vez revisar las comunicaciones. Y ahorita me voy a ir al paquete. Ajá. Bueno, después de que vemos las topologías, lo que sigue es ver cómo son los métodos de comunicación en la red. Y vamos a encontrar dos tipos, comunicación half duplex y comunicación full duplex. ¿Cómo ejemplificamos de una manera simple estos dos tipos de comunicación? Half duplex tiene que ver con que si hacemos una analogía, una calle de un solo sentido, de una sola vía, donde cabe solamente un auto, ¿sí? Pero que pueden ir y venir los autos, pero solamente uno a un tiempo, uno en un sentido, no puede haber dos autos moviéndose en ambos sentidos, por eso se llama half duplex. Se puede ir y venir, pero solamente en un sentido a la vez. O sea, o viene el auto o se va el auto, pero no puede ir un auto y venir a otro auto porque entonces sucede un choque, porque solamente hay una vía. ¿Sí? Eso es lo que hace la comunicación half duplex en una red. Y esta comunicación half duplex, cuando uso switches, la puedo habilitar, pero no conviene. Entonces, ¿dónde viene por default, digamos? ¿Dónde se usa la comunicación half duplex? En las conexiones inalámbricas, ¿sí? Entonces, las redes inalámbricas comunes vienen con half duplex activado por default, ¿sí? Porque es la manera en cómo funcionan, cómo operan. Por eso, si pueden darse cuenta, a medida que en nuestra casa hay más de 2 dispositivos conectados por vía inalámbrica, el desempeño puede ir bajando conforme van adhiriéndose más usuarios. ¿Por qué? Por ese proceso de comunicación que sucede, ¿sí? Y la otra topología en la que existía el half duplex es en las topologías de voz con hubs Ethernet. Estos hubs todavía vienen soportados en el paquete. Si ustedes quieren curiosidad, yo ahorita no voy a usarlo por los tiempos, pero ahí vienen, creo que todavía vienen hubs para representar una red, una LAN, una estrella, digamos, con hub, pero que esa estrella realmente funciona como una línea, como si fuera, es decir, aunque yo veo muchos cables, en realidad eso funcionalmente equivale a que tenga un solo cable, una sola vía, y por eso es que sucede half duplex. Y en ese caso,
hay muchas probabilidades de colisiones, que es algo que creo que viene también aquí en este tema. ¿Qué sucede en la comunicación full duplex? Que aquí ya tengo vías de tengo calles o tengo carreteras de 2 vías, siendo que una vía es para ida y otra vía es para venida. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación puede suceder en ambos sentidos al mismo tiempo. ¿Ah? Entonces, con los switches eso ya viene por default. Si las comunicaciones suceden en ambos sentidos al mismo tiempo, y eso hace que el desempeño de la red pues sea mucho mejor cuando uso switches en una red cableada, que ya son los que existen hoy. Bueno, de los métodos, después de los modos de operación vienen los métodos de control de acceso, que acuérdense que estos métodos siguen siendo parte de la capa de acceso al medio y se apoyan en estos protocolos. Bueno, el método de acceso por contención utiliza CD para redes basadas en cable y CAA para redes inalámbricas, ¿sí? La única diferencia, lo que tenemos que precisar aquí es que este protocolo ya con los switches pues prácticamente no se usa o no se usa. ¿Por qué? Dice que este protocolo se usaba en las redes Ethernet de tipo bus, o sea, con topología de bus o con topología lineal. ¿Sí? Entonces, hoy el protocolo está ahí, pero ya no se usa. ¿Sí? ¿Por qué ya no se usa? Porque en una red con switches ya no hay colisiones, se eliminan las colisiones, por lo tanto este protocolo deja de funcionar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es saber que existe y que está preparado para detectar colisiones y resolverlas. Mientras que este otro sí existe, porque este es el que usamos, el que se usan en las redes inalámbricas. ¿Sí? La diferencia entre los dos es las redes cableadas para lineales es detección de colisiones, y en las redes inalámbricas es evitar las colisiones. Entonces, este es el cambio de protocolo. El algoritmo, pues la forma en cómo se trata, en el caso de inalámbricas, para evitar las colisiones en un medio inalámbrico, donde es más complejo el proceso. El otro método de acceso controlado va enfocado a las redes que tampoco ya no se usan, por eso está como cuestión cultural, digamos, ¿sí? Hablar de que ese acceso funcionaba en estas redes, ejemplo de este tipo de redes. ¿Sí? Redes en anillo y redes ARPANET. Token Ring y ARPANET son las tecnologías de anillo. ¿Sí? Entonces, ya prácticamente está explicado. Lo único, ¿sí? Porque les decía que el CD es el protocolo que se encarga de detectar las colisiones. CSMA, dice como en resumidas cuentas, CSMA es un protocolo que funcionaba checando cuando un dispositivo quería transmitir, este protocolo se encargaba de revisar si el medio estaba libre, y si estaba libre podía informar que se podía transmitir, ¿sí? Pero el detalle de cuando podrían suceder colisiones era que si dos máquinas intentaban transmitir al mismo tiempo, obviamente los protocolos responsables, SMA, checaban el medio y obviamente encontraban que el medio estaba libre y por lo tanto enviaban. Y es cuando sucedían las colisiones y entraba en función el otro protocolo que es detección de colisiones para determinar qué hacer. Y el determinar qué hacer es esto que vemos aquí. Dice, si se detecta una colisión, que esa es una responsabilidad de CD, entonces los dispositivos, entonces se informa de esa colisión en todos los dispositivos y en consecuencia los dispositivos que quieren transmitir esperan un tiempo aleatorio para volver a transmitir. ¿Por qué un tiempo aleatorio? Porque si los dispositivos que ocasionaron el choque quieren seguir transmitiendo, entonces
es necesario que se calcule un tiempo distinto para ellos, que la probabilidad sea alta de que el tiempo sea distinto, a fin de que no vuelvan a chocar. ¿Sí? Pero como les digo, eso sucedía en las redes que ya no vemos hoy. ¿Ok? Y bueno, lo que seguimos acá es el protocolo para las redes inalámbricas. Y aquí nos dicen cómo es el proceso para evitar las colisiones. Dice, cuando se transmite, cuando se está, o cuando se va a transmitir, los dispositivos incluyen un tiempo, una duración del tiempo necesaria para la transmisión. Mientras que los otros dispositivos que están en el medio compartido, el medio compartido en este caso pues es el aire, ¿sí? Acuérdense, es el aire y en el aire pues, hay muchos caminos que se pueden seguir y eso hace que se puedan evitar las colisiones. Y los otros dispositivos en el medio reciben la información de la duración del tiempo y saben en función de ese tiempo que tanto tiempo el medio no estará disponible para que no transmitan los otros dispositivos en ese tiempo que está usando ya un dispositivo que está transmitiendo. Entonces, gracias a eso es como se evitan las colisiones en una red inalámbrica. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí me voy a ir al packet para ilustrarles las dos cosas y luego nos vamos a ir a la plataforma. Entonces, déjenme ir al packet. Mientras, si tienen alguna pregunta, pues adelante. A ver si tengo por aquí alguna. Creo que esta la usé. Ahí está. Con esta. Ya nada más la complemento. Entonces, ahorita se las muestro. Ahí está. ¿Qué voy a ilustrar aquí? Dos cosas. Voy a ilustrar, voy a modificar un poco voy a borrar esta información. Voy a modificar un poco la topología para ilustrar lo que hemos visto en términos de las topologías y las topologías WAN y las topologías LAN, ¿no? Entonces, chequen, en primer lugar aquí veo, voy a empezar con esta parte, la voy a marcar inclusive. ¿Cuántos dispositivos, cuántos routers veo aquí? Dos. Entonces, esta es una conexión WAN punto a punto. Es una red WAN. Mi red WAN está formada por estos dos routers que están interconectados a través de este cable. Como les decía, estos puertos que tenemos, estos puertos que se están usando, no tienen una dirección MAC. Voy inclusive a comprobar que efectivamente no tienen una dirección MAC. Y voy a mostrarles también, ahorita aprovechando esa parte, mostrarles que las interfaces locales, los puertos acá, sí tienen una dirección MAC. Voy a ver si pasando el ratón. Sí, aquí está. Si alcanzan a revisar, vean, pongan atención donde dice, bueno, el puerto y luego la dirección MAC ahí a la derecha. ¿Sí? Chequen, en las interfaces Gigabit Ethernet sí veo direcciones MAC, ¿de acuerdo? Mientras que las interfaces seriales, si ponemos atención específicamente en la que se está usando, que es la serial 010, ahí no veo direcciones MAC. Si ven, dice ahí no set, no configurada o no establecida, un serial no correcto. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo? Que no tiene una dirección MAC. Entonces, ahí verificamos, puertos seriales no tienen direcciones MAC. Por lo tanto, cuando una trama viaja
cruzando una WAN, en la parte de cruce, en la parte de WAN, los controles de capa 2 no vayan a llevar direcciones MAC origen ni dirección MAC destino. ¿Por qué? Porque no manejan esas direcciones. Entonces, los controles son más simples. Bien, voy a, de una vez hablando de que estoy hablando de las topologías WAN, a ilustrar. Voy a copiar este router. La topología hub and spoke. Sí, y les decía, si yo pongo esto así, ahorita voy a ponerlo así, de hecho, nada más para que se vea. Si lo pongo así, voy a conectarlo. Ahí está, conexión WAN. Si esto lo dejo así, yo podría concluir que aquí tengo dos. Que la topología que veo, las topologías WAN que encuentro, son topologías punto a punto, una topología punto a punto aquí y otra topología punto a punto de aquí para acá. ¿Sí? Es decir, no le veo mucho sentido a un hub and spoke, solamente son dos. O tal vez podría ser un hub spoke muy simple. Entonces, cuando yo veo más sentido al hub and spoke, es cuando ya tengo 3 o más dispositivos conectados con un centro. Sí, es decir, yo ahorita ya puedo ver claramente el centro, o más claramente el centro. Y ver que se parece más. Aquí todavía me falta una. Para que sea WAN, pues necesito que tenga conexiones seriales. Entonces voy a agregar otro módulo WAN. Voy a apagar. ¿Sí? Y también voy a aprovechar, voy a ver aquí esta parte ahorita que apagué. Pensé que podía usar esta cajita. Viene con 2 módulos específicamente. Está bien. Enciendo. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Creo que es una copia. Sí, está bien. Entonces, simplemente conecto. Serial contra serial. Y ahora sí ya puedo estar viendo más claramente que ahora si me preguntan ¿qué tipo de topología WAN tienes? Ahora sí ya puedo ver que esta es una topología más asociada a una hub and spoke. ¿Por qué? Porque tengo un centro con sus puntos extremos conectados. ¿Sí? Es una hub and spoke. ¿Cómo la transformo en una malla? La malla dice la definición que es todos los dispositivos se interconectan. Me refiero a estoy representando una topología WAN tipo malla, entonces todos mis routers tendrían que estar interconectados, uno contra otro. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tendría que hacer aquí para formar una malla? Chequen para ver qué exactamente es una malla. Pues yo tiraría, no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer. Tiraría un cable de aquí, de este router a este router, de este router a este router, de este router a este router, ¿sí? Y hasta ahí creo que me parece que ya están interconectados, todos interconectados, ¿sí? Eso representa una malla y representaría una alta disponibilidad de la red porque yo puedo, o mi red
se mantiene funcional casi todo el tiempo, porque tengo comunicación de todos contra todos, de manera que si un enlace se cae, la red sigue funcionando porque hay otras maneras, otras vías para llegar a cualquier punto, a cualquier dispositivo final. Acuérdense que aquí estos dispositivos que tengo aquí ahorita así, no deben estar solos. Obviamente deben de tener redes locales conectadas, incluyendo el del centro. Bueno, este sí tiene. Para que tenga sentido, no es posible que en una red simplemente tenga routers y esa red sea funcional. No tiene ningún sentido porque los routers no se hicieron para que se comuniquen ellos, sino para que interconecten redes, ¿sí? Redes locales. En todo lo que vamos a lo que sucede, la comunicación sucede entre las redes locales que están remotas generalmente. ¿De acuerdo? Eso es entonces con respecto a las topologías WAN. No sé si hay alguna duda hasta ahí, ya haciendo la representación, porque voy a pasar a ver las representaciones de las LAN, de las topologías en una LAN. Entonces, hablando de LAN, esto que tengo ahorita en cada LAN serían topologías de estrella simple, o estrella simplemente. Sí, esta sería una estrella. Tengo aquí un switch con estos dispositivos conectados, de los dispositivos finales más el router. Estos formarían una estrella. En mi red local, aquí también tengo otra estrella. Estos dispositivos finales y el router interconectados con el switch, que el switch sería el centro de la estrella. Sí, importante. Y si pusiera esta máquina aquí, esta, a lo mejor me mete ruido acá, esta máquina solita en una situación real no tiene mucho sentido, a menos que fuera un router. Pero si la tuviera, fíjense, nada más es la máquina conectada al router. Aquí tengo una red poco común, que sería una red punto a punto, pero local. ¿Sí? ¿Sí? Como les digo, esto sería poco usual. Entonces, lo más normal es que yo tenga al menos un switch, es lo que tenga, es una estrella simple. Ahora, en una oficina, conforme una oficina o una empresa empieza a crecer o es mediana, puede requerir pues de más de un switch en su LAN. Inclusive les decía que ahorita voy a agregarle acá, además de que coloque switches, voy a poner los dos switches más acá. Y voy a ilustrar lo que quien me preguntaba, no recuerdo si Marco o Manuel. Voy a poner esto así, solamente para ilustrar lo que no se debe hacer en una red local. Digo, a menos que sea forzosamente necesario, que las condiciones me obliguen a que sea así, tal vez porque son varios pisos que interconectar, puede ser justificable. Pero si se trata de un solo piso, esto no tiene mucha justificación. Sí, aquí tengo switch, y luego máquinas, ¿no? Bueno, máquinas en cada switch. Seguiría siendo una estrella extendida, sí. Solamente que estoy cargando mucho tráfico sobre un solo lado. Entonces, siempre que sea posible, lo ideal es distribuir el tráfico. Entonces, si es posible, pues, en vez de tener esto así, puedo reacomodar de manera tal que en vez de que sea así mi conexión, sea de esta manera. Por ejemplo, esto ya me mejora el desempeño. Aquí puedo agregar otro switch, sí.
Si ustedes checan cada switch, puede traer hasta de 4, 8, 16 puertos, 24, 48, etcétera. Nos va a depender de la necesidad que tenga. En este caso, yo tengo switches aquí en el paquete de 24 puertos. Sí, ¿qué quiere decir? Que yo aquí puedo tener 24 equipos por cada switch, teóricamente. 24, 24, 24, 24, 24. Entonces, con eso ya veo qué capacidad puedo tener en una LAN. ¿Con cuántos switches llevo aquí? 5 switches. Entonces, yo aquí ya tengo capacidad para, o ya estoy formando lo que es una estrella extendida. También otra cosa importante es que no voy a crear la red extendida porque lo necesite así con cualquier switch. Si yo tengo la necesidad de conectar 100 equipos o 150 equipos, pues lo primero que voy a revisar es las capacidades de los switches, qué tanto tráfico pueden mover para que los switches o los switches centrales, digamos, en los puntos centrales, sean de mayor capacidad que los switches que tengo en los extremos. Ahí está. Como representación está bien. Bueno, aquí se supone que debe haber más máquinas, ¿eh? Porque no tendría sentido que yo tenga un switch con una máquina. Entonces tiene que haber varias máquinas conectadas a un switch. ¿Se entiende entonces la diferencia entre una estrella y una estrella extendida? Sí, profe. Ahí está. ¿Sí? Una estrella extendida o una estrella simple. Una estrella. ¿Sale? ¿Qué más tenemos acá? De acuerdo al material, a lo que vemos. Ya vimos topologías. WAN, topologías LAN. Ah, me faltaba algo. Voy a cerrar con esa parte. También puedo tener como una topología de estrella, o puedo formar una estrella con uno de los equipos inalámbricos que usamos hoy. Imagínense esto así. A ver si esto es así. Obviamente, si pongo un router inalámbrico, como trae capacidad de switch y trae capacidad de inalámbrico, entonces inclusive mi estrella sigue teniendo el centro que sería el router, tal vez con dos elementos que no veo físicamente. Bueno, uno sí lo veo porque vienen ahí los puertos, pero el otro no lo veo claramente, pero sigue siendo un elemento central, aparte, digamos, el punto inalámbrico, es el punto de acceso inalámbrico que viene en el router. Entonces, aquí voy a poner unas alámbricas. Otras inalámbricas.
Y lo que voy a dar lugar es una estrella extendida, solamente que aquí estoy usando un switch y luego tengo un router inalámbrico. Inclusive aquí lo voy a copiar. Copiar esta para que sea más rápido. A ver, por copión creo ya. Ahí está. ¿Sale? Entonces aquí tengo una estrella extendida, solamente que mi otro equipo es un router o punto de acceso. Y sigue siendo esta que una estrella extendida. Solamente que ya estoy metiendo una tecnología inalámbrica también. ¿Vale? ¿Qué más falta? Vamos a suponer que ya está abarcado todo lo esencial. Vamos a ver entonces en la plataforma. Vamos a ver qué tanto se abarcó en la plataforma con las preguntas. Esta vez. ¿Qué pasa? Dos. Creo que es este. Super pitch. Se me perdió. Bueno, voy a entrar aquí. Nuevamente. Ahí está. Ahí está. Entonces entramos en la plataforma, si pueden. Tema 6. Vimos los dos temas. Vamos a ver. Acá. Ahí está. Creo que ahí está. Revisamos. Dice, ¿cuál es el otro nombre con el que se conoce la capa de enlace de datos? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la capa de enlace de datos? Respuesta. Layer 2. Layer 2. La que sigue dice, la capa de enlace de datos 802. ¿De qué subcapas comprende? Y nos muestra aquí las subcapas.
Es la capa de protocolo de control de red, la capa de control de enlace lógico, la capa de control de acceso al medio, la capa de control, la capa de protocolo de control de enlace. ¿Cuáles son las dos capas, subcapas? Participaciones. ¿Cuáles son las que vimos? Que sí las vimos. No sería lógica y de accesos de medios. De acceso al medio. Gracias, Mario. La que sigue. ¿Cuál es la responsabilidad o función de la subcapa MAC? Dice, primera respuesta, agrega direcciones de la capa 3 a la trama, comunica con la capa de red. La siguiente se provee el método para colocar la trama en el medio o para recuperarla del medio. Y la última es para transmitir bits en el medio. ¿Quién dice yo? Adelante. La tercera. Donde dice que provee al medio, ¿no? La tercera, gracias, Tommy. Ok, la que sigue. Dice, ¿qué función de la capa 2 lleva a cabo el router? Escoge 3. También lo vimos. Dice, acepta una trama desde el medio, desencapsula la trama, consulta la tabla de enrutamiento para checar la red destino o reencapsula el paquete en una nueva trama. Son 3 las que seleccionamos. Nada más vamos a dejar una fuera. ¿Alguien más? A ver. ¿Cuántos hay de 23, de 22, de 21 que veo? La 3, profe. ¿Y la 3? Ok. ¿Cuál más? Las dos primeras. Las 2 primeras. Y ya son 3. Ok. La que sigue. Dice... dice, el método de control de acceso al medio que se usa depende de cuáles 2 criterios. ¿Cuáles 2 criterios se usan para determinar cuál es el método de control de acceso al medio que se usa? Y nos dan protocolo de IP de la capa 3, compartición de medios, topología, protocolo de la capa de transporte o tipos de datos. La de topología y tipo de datos. Topología y tipo de datos, ok, vamos a ver. La que sigue. Dice, ¿qué organización define los estándares de la capa de acceso a la red? Por ejemplo, las capas de enlace de datos y la capa física. ¿Cuál es la organización que define esos estándares? La tercera. La tercera, gracias también. Vamos a revisar entonces. Checamos. Tenemos 4 de 6, 2 nos salieron un poco mal. Vamos a revisar qué nos dicen. No nos dice nada. Entonces hay que corregir aquí una. Y también acá, bueno, hay que ver cuál es cuál podría estar mal o cuáles podrían estar mal. De la 4. La tercera está mal. Sería la... Tercera está mal. Entonces quiere decir que la última, vamos a ver. ¿Y de la que sigue? Es la segunda, la que dice media y topología nada más. Ok, y quitamos tipo de datos entonces. Revisamos.
y ya está, ¿sale? Perfecto. Vamos con la siguiente. El siguiente quiz en topologías también lo revisamos. Ya agregamos todos sus temas, entonces nos vamos a ir hasta... Ah, nos faltó aquí algo, creo. No, sí, vimos métodos de control de acceso, ¿cierto? Entonces ya está terminado. Sí, aquí está. De acuerdo, vamos a ver qué tanto abarcamos de aquí. Dice, ¿qué topología despliega las direcciones IP de los dispositivos de red? ¿En qué topología vamos a ver las direcciones IP? En la lógica. En la lógica, perfecto. Vamos a ver. ¿Le sigue? ¿Qué clase de red dice usa topologías punto a punto, hub and spoke y topologías Maya? Las WAN. La WAN, ok. La siguiente. ¿En qué topología, dice qué topología LAN es una topología híbrida? Extended Star, la segunda. La segunda, la estrella extendida. Perfecto. No escucho a las otras chicas, ¿eh? Nada más Tommy va a pasar. El método de comunicación duplex. Dice, ¿qué método de comunicación duplex se utiliza en las WLANs, en las redes inalámbricas? La segunda. La segunda. La última. ¿Cuál es el método de control de acceso que se utilizaba en las redes LAN? En las primeras redes LAN. También lo vimos todo de aquí. La última. La última, vamos a ver qué tal nos fue. Excelente, ¿sale? Excelente trabajo. Good job. ¿Sale? Perfecto. ¿Qué nos queda? Falta un tema nada más. ¿Qué es la trama? Voy a dejar de hacerlo de una vez de aquí para que no me salga. Sí, vamos a revisar algunos aspectos puntuales de la trama, básicamente el encabezado, ¿no? Sí, ¿qué vemos de la trama? Que se compone de 3 partes. Primer punto, ¿no? Un encabezado, que es donde estamos señalando que, que el proceso de encapsulación, pues se ponen los datos de control, esos van aquí, en el encabezado. Si estoy analizando la trama, la información se refiere a todo lo que viene de ahí arriba, de la capa de red, capa de transporte, capa de sesión, presentación y aplicación. Y un trailer que es un campo que va a ayudar a detectar si la trama llegó con errores o sin errores. ¿Sí? ¿Qué otra cosa importante hay que tomar en cuenta aquí? Que esos controles, cuando hablamos de ese encabezado, pues ya vimos que en las LAN existen como elementos esenciales las direcciones físicas para identificar quién envía y quién recibe. Y ya también les comenté que en los enlaces WAN, pues no hay direcciones MAC. Así que los controles son más sencillos. Ahora, aprovechando esta imagen nos quiere decir que en algunos tipos de enlace, pues los controles son más sofisticados. ¿Qué tenemos aquí? Un segmento de red donde se usa un satélite. Entonces, imagínense, es un segmento inalámbrico, pero de largo alcance, ¿sí? Entonces, fíjense qué tanto se cruza de la Tierra o del punto terrestre hasta llegar al satélite, y luego del satélite bajar al otro lado de la red con la que se está comunicando, y que es también inalámbrico. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de segmentos, los controles, la información de control es más, lleva más información
que ayuda a asegurar de alguna forma que la trama no se corrompa, no se altere. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, dice, puede haber un esfuerzo mayor para garantizar la entrega. Dice, eso quiere decir que haya un mayor encabezado y posiblemente transmisiones más lentas. ¿Sí? De hecho, una situación que sucede en este tipo de segmentos, como es inalámbrico y además es de largo alcance, pues las tasas los anchos de banda son más bajos comparados con los anchos de banda en una red local. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón. Bueno, desglosando un poco más, fíjense que vamos bajando a detalle. Dice, ¿cómo se compone el encabezado? Pues ya hemos estado hablando particularmente de las direcciones MAC, dirección MAC origen, dirección MAC destino, que eran aquí, en este campo de direccionamiento. Aquí es, digamos, como que se divide. Aquí se divide en dos partecitas, un campo para la dirección física origen y un campo para la dirección física destino, ¿sí? Pero el orden, bueno, esta parte es importante. Creo que más, no sé, creo que más adelante se viene esa parte. Entonces no voy a adelantar. Tal como está aquí, así lo explico. ¿Sí? Fíjense, un primer campo que va a ir, digamos, al frente de la trama, al frente y en el encabezado, es un campo que lleva información de que inicia la trama, ¿sí? De que está indicando que va llegando iniciando una trama, la información de una trama y que indica el principio. ¿De acuerdo? Dice que también va a incluir los límites de la trama, es decir, el principio, y también vamos a encontrar un campo que indica el final de la trama. Bueno, el direccionamiento, pues lo que les comenté ya. El tipo, en este campo, ahí va información que ayuda a saber qué tipo, o para identificar el tipo de protocolo que viene de la capa de red. Cuando va bajando la información, identifica el tipo de protocolo de la capa de red, ¿sí? Para que se sepa entregar al protocolo correcto cuando llegue a su destino. Entonces, para eso sirve este campo, el campo de tipo. Luego viene el campo de control, que lleva información un poco más detallada acerca de calidad de servicio, según el tipo de información que se esté moviendo. Aquí nos ponen algún ejemplo. Dice, por ejemplo, las tramas que llevan información de voz IP, pues requieren de este tipo de control de calidad de servicio. Entonces, eso lo maneja este campo, el campo de control. Ahí va esa información. Esa información de control, para informar qué tipo de información va aquí, ¿sí? En la información. Entonces, en data va la información del usuario más todos los protocolos, controles de las capas superiores. Y al final, en la parte del trailer, uno de los campos que va es el que tiene que ver con la detección de errores, ¿sí? Que el que va a indicar que si se altera la trama, entonces cuando llega a un dispositivo intermedio, verifica, uno de los elementos que verifica es precisamente este campo, ¿sí? Si checa que si hace el cálculo y si al compararlo con el valor que lleva no coinciden, se va a determinar que la trama no sirve, se corrompió. Y se cierra con el fin de trama. El límite, lo que nos marcaba aquí en la parte del frame start. Frame start y el stop, el frame stop. Ajá. Bueno, ¿qué otra cosa es importante
tomar en cuenta a este nivel. Y en vez de usar aquí esta figurita, voy a usar, creo que la que tengo aquí en el packet, le voy a poner simplemente las direcciones allí en la pantalla, en la topología. No voy a configurar, pero vamos a suponer, bueno, aquí ya tengo direcciones de esta red, por ejemplo, y aquí tengo también que esta red tiene esta dirección IP. Entonces, los equipos que están aquí van a pertenecer a esta dirección IP, los equipos que están en esta red van a pertenecer a esta dirección IP, el segmento WAN tiene que ver con esta dirección IP, por aquí no tiene, pero deberían de tener aquí direcciones, por cada segmento, acuérdense, por cada segmento que conecta con un router, hay una red IP. Entonces aquí debe haber una red IP, por aquí debería haber otra, si completara todo esto, aquí tendría que tener otra red, aquí otra red, ¿sí? Por cada segmento físico le corresponde un direccionamiento lógico, en este caso IP. Bueno, ¿a qué voy? Que si iniciáramos una comunicación, aquí lo voy a simplemente a platicar, entre esta PC, ¿por qué no? Esta que está aquí. Está cerquita aquí. Te voy a poner lo que veo allá. En el material. Esa L2 y esa L3 se refiere a los controles de la capa 2 y controles de la capa 3. Y aquí voy a tener también L2 y L3. Y le particularmente le voy a poner, yo creo que le voy a poner las direcciones para que tengamos una idea más precisa, un poquito más. Voy a explicarles cómo sería la comunicación entre esta máquina y en esta máquina, que están en diferentes redes. Y una cosa que debemos entender, que debemos de comprender más que entender, es que para llegar de una red a otra, chequen, y creo que esta parte la voy a colorear mejor. Inclusive voy a separarlas, yo creo. A ver. Sí, mejor lo voy a colorear. Creo que tenemos tiempo para colorear. Pues voy a ponerle un color a L2. Colores distintos a L2. Y ahorita voy a moverle, no se pintó, entonces lo voy a usar para L3, yo creo. Voy a usar L2 acá, esto. Ahorita los voy a mover. Aquí voy a tener un color. Aquí voy a tener otro color. Y aquí voy a tener otro color. Y voy a dejar este color aquí pegado. Voy a hacer que meterlo aquí, esto sería L2 y esto sería L3. Vean, este cuadrito lo voy a dejar igual. Yo creo que lo voy a copiar, a ver si lo puedo copiar.
ver si puedo. No puedo copiar el cuadrito. Voy a tener que crearlo por acá otra vez. Vamos acá copiando. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está y aquí está. ¿Qué es lo que me va a indicar? Vean, ¿por qué estoy poniendo esta parte así? Porque voy a explicarles cómo comunicar dos equipos que están en redes distintas e ilustrar qué sucede con la capa 2, ¿sí? Lo que tenemos que entender, en primer lugar, es que por cada segmento que conecta con el router, hay un proceso de encapsulación, ¿sí? Siempre que haya un router de por medio, hay un proceso de encapsulación. ¿De acuerdo? Aquí voy a obviar este routercito, vamos a suponer que no es el router, que es un switchito, o voy a moverlo mejor acá para que no haya confusión. A este lado. Sí, y se me perdió aquí el lado. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar rápidamente, creo que tenemos tiempo sin problemas. No voy a hacer el proceso funcional, solamente le voy a poner dirección IP para saber que tiene, obviamente, una dirección IP dentro de la red que decíamos. ¿Qué pasó? .255.0. Ahí está. Y también le voy a poner acá de este lado a esta. Está en la 180.20.200.10, por ejemplo. Y vamos a suponer que su puerta de enlace es esta. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, primer punto, decíamos, por cada segmento que conecta con un router, hay un proceso de encapsulación y obviamente un proceso de desencapsulación. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Si suponemos que esta máquina va a transmitir va a comunicarse con esta otra máquina, entonces se lleva a cabo el proceso de encapsulación y vamos a ver, aquí estoy ilustrando solamente la capa 3 y la capa 2. Y ahorita revisamos por qué. ¿Sí? Imagínense, es la capa 3, ¿a qué se refiere? Al direccionamiento. En este caso se refiere a que la máquina que va a transmitir es la 172.20.20.10. ¿Sí? Y la máquina que va a recibir es la
180.20.200.10. Esa información se va a generar aquí en esta capa, en la capa de red. ¿Sí? Es decir, quién envía y quién va a recibir. Tiene que estar esa información. ¿De acuerdo? Y la capa 2 va a recibir esta información de la capa 3 más toda la información que se generó en las capas superiores, que lo voy a obviar ahorita. Entonces, la capa 2, ¿qué va a llevar? El direccionamiento físico, ¿sí? Pero ese direccionamiento físico va a ser aquel que es necesario para una comunicación en el mismo segmento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la comunicación es remota, chequen que por eso aquí le puse a la máquina una puerta de enlace. Es decir, su puerta de enlace, ¿quién es? El router, acuérdense de esa parte. Entonces, yo aquí estoy suponiendo que el router ya tiene aquí una dirección IP de este lado, y es la que le puse aquí a la PC. Entonces, en el proceso de encapsulación en capa 2, la trama que se va a armar va a llevar la dirección MAC origen de esta máquina, que es, paso el ratón ahí está, la 0624, como origen, y como destino va a llevar la dirección MAC de este router. ¿Sí checan? Eso va a ser lo que va a llevar la capa 2. ¿Sí? La capa 3, ya les dije, no es la dirección IP de esta máquina y la dirección IP de esta máquina. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando ya se mueve la trama, empieza a moverse? Si se tiró al medio, va a llegar, va a pasar por el switch y luego va a llegar al router. En el router, de acuerdo a la definición que vimos de qué cosa hace el router, con las tramas que le llegan, le va a quitar la envoltura a la trama, es decir, le quita esta cajita, la cajita roja, ¿y qué cosa le queda? Llegó como contenido de esa trama esta cajita azul con todo lo demás. Yo aquí resalto la capa azul, pero llega con todo lo demás. ¿Sí? Entonces llega al router, le quita la capa 2, es decir, desentrama, ¿y qué le queda? La cajita azul, o sea, quién envía en capa de red y quién recibe. Como se da cuenta que esa información no es para él, entonces lo que va a hacer es voy a verificar por dónde enviar esa trama y vuelve a ponerle encabezado a esa trama. Pero ahora le va a poner un encabezado de acuerdo al segmento por donde va a tirar esa trama. Sí, en este caso, el segmento por donde va a tirar esa trama es el segmento 1. Y acuérdense que en el segmento 1 no hay direccionamiento MAC, ya verificamos. Pero sí, obviamente, se generan controles. Por eso es que yo veo aquí que esta cajita azul que se descubrió en el router se vuelve a entramar, es decir, otra vez, aquí lleva un encabezado, pero ya no es este que se generó aquí, es un encabezado que tiene que ver con este origen y este destino, ¿sí? Cuando la trama llega a este router, nuevamente este router desencapsula. ¿Qué va a hacer? Quitar esta cajita roja y le queda la cajita azul que tiene que ver con la dirección IP origen y la dirección IP destino, es decir, de esta máquina. ¿Qué hace el router? Bueno, ya decimos, quitamos, que le quedó la cajita azul. Cuando checa la dirección IP destino, se da cuenta que ese destino está por este lado, ¿sí? ¿Qué hace? Vuelve a hacer el proceso de encapsulación. En este caso, como está en capa 3, baja, entonces vuelve coloca nuevamente controles de la capa 2, y en este caso está en una red LAN. Se va a tirar la trama por este segmento, que es un segmento LAN. Por consecuencia, checa que ese segmento LAN o el puerto tiene una dirección MAC. Aquí está. ¿Qué interfaz es esta? La 0. Entonces, toma la dirección MAC de la Ethernet 0 y se la coloca aquí en la capa 2 como origen. Verifica cuál es la dirección MAC de esta máquina, es la máquina de destino, de la 0094, y se la coloca, aquí no puse la,
Bueno, aquí está, esta es, de hecho, es lo que se genera aquí. Es esta. Aquí no la mueva. Esta tramita aquí se generó en este puerto de salida, ¿sí? Se agregó la dirección MAC origen, que es del router, más la dirección MAC destino, que es de esta máquina. Gracias a ello, y luego, una vez que hizo eso, se pasa a la capa física y se mueve, ¿sí? Cuando llega aquí, ¿qué va a pasar con esa trama? Pues otra vez la cajita azul se quita y le queda la cajita roja se quita y queda la cajita azul. ¿Qué va a hacer con la cajita azul? Pues simplemente va a verificar si la dirección IP coincide con la que tiene, es decir, con la que lleva la trama, ¿sí? Y va a checar si la 180, esta trama, este paquete va para la 180.20.200.10, ok, soy yo. Y entonces empieza el proceso hacia arriba y llega a la aplicación, ¿sí? En conclusión, ¿qué es lo que sucede con el proceso de encapsulación? Dos cositas que vamos a revisar. En una comunicación remota, la capa 3 no cambia, ¿sí? No cambia durante el proceso de encapsulación por cada segmento, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque mientras no llega a su destino, ese paquetito no se desempaqueta, digamos. Entonces, lo que sí cambia es la cajita roja. ¿Por qué? Por cada segmento que se cruza se van a usar los controles de la capa 2 correspondiente a ese segmento, ¿sí? ¿Qué pasó entonces en conclusión aquí? Como tengo 3 segmentos que cruzan para llegar a su destino, entonces tengo 3 procesos de encapsulación que van de la mano con la desencapsulación. Si tengo 3 procesos de encapsulación, entonces corresponden 3 procesos de desencapsulación, ¿sí? Y de esos 3 procesos, solamente los procesos extremos realizan el proceso completo de encapsulación. Es decir, aquí se hace un proceso de encapsulación completo porque la está transmitiendo. Entonces viene de la capa de aplicación hasta la capa física. Y acá en el destino hay un proceso de desencapsulación completo porque ya llegó a su destino, ¿sí? Mientras que en los intermedios se hacen procesos de desencapsulación correspondientes a la capa, ¿sí? Normalmente va a suceder en donde hay routers, ahí hay un proceso de encapsulación. ¿De acuerdo? Y creo que con eso, a ver, creo que cerramos. No sé si hay alguna duda con esta parte de la ilustración. Que eso es lo que acabo de explicarles, ¿no? Así que nos muestran que la cajita negra no cambia, cambian las otras cajitas. De hecho, ahí se me pasó para ponerles distinto color, creo que no les puse. Y con que cerramos. Pues básicamente con los protocolos, ¿sí? En las redes LAN generalmente vamos a encontrar protocolos Ethernet. La diferencia es el tipo, es un Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, pero en general el protocolo como tal es Ethernet. En el tema que sigue, que lo vamos a ver mañana, vamos a ver particularmente cómo se llama el protocolo que funciona en las redes LAN. Mientras que en las redes WAN puede haber distintos protocolos dependiendo del tipo de red WAN que tengamos. Si es una WAN simple, en una red punto a punto, por ejemplo, podemos encontrar un protocolo PPP o un protocolo HDLC. Si es otro tipo de red WAN, es decir, una HubSpot, una Maya, pudiera ser que encontremos algunos de estos otros, Frame Relay, ATM, X25, etc. ¿Sí? Inclusive, según la nota que ya nos ponen aquí en el material, dice, se refiere aquí a las redes WAN, dice, los protocolos de capa 2 se están siendo reemplazados por
Ethernet, que es las redes como tal ahora se llaman Metro Ethernet, donde ya se está incursionando en ese aspecto en las redes WAN. Son Metro Ethernet y por consecuencia sus protocolos también cambian. Bueno, aquí ya está otra vez. Aquí es una ilustración de cómo por cada segmento que se cruza, pues puede ser un protocolo distinto, porque se puede tener una tecnología distinta, que es lo que nos están mostrando aquí. ¿Sí? Una tecnología inalámbrica, una tecnología punto a punto, otra tecnología punto a punto, otra tecnología que puede ser hub and spoke, o Maya, no sabemos, la nube me está diciendo que no se sabe exactamente qué es, pero lo que nos puede dar como idea es que es distinta a esta tecnología. ¿Por qué? Por la nube que vemos ahí. ¿Sí? Y una red LAN cableada. Y cerramos. Cerramos, vamos a ver. Cerramos checando qué tanto se abarcó de este tema. Vamos a cerrar solamente con esta parte. Y ya la otra lo revisan ustedes. Dice, ¿qué capa de enlace de datos? No. ¿Qué hace la capa de enlace, o qué agrega, más bien, qué agrega la capa de enlace de datos a un paquete de la capa 3 para crear una trama? ¿Qué es lo que agrega? Dice que seleccionemos dos cosas. Trailer y header. Trailer y header. Ok. La siguiente dice, ¿cuál es la función del último campo en la trama de la capa 2, de la capa de enlace de datos? ¿Cuál es la función que le corresponde al último campo? Y dice la primera respuesta, determina si la trama llegó con errores de transmisión, identifica el flujo de control, un flujo especial para controlar los servicios tales como calidad de servicio, identifica el principio y fin de la trama, identifica el protocolo de la capa 3 en el campo de datos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La primera. La que sigue. Dice, ¿cuáles de estas listas, cuál de estas listas muestra los campos de la capa 2 y de la capa 3? Los campos de dirección de la capa 2 y de la capa 3 en el orden correcto. Y bueno, aquí no las traduzco. Son todas direcciones, direcciones MAC, pues son las direcciones NIC, origen y destino, y las direcciones IP, origen y destino. Y lo único que nos piden es ver cuál es el orden correcto. ¿Cuál sería? Creo que la cuarta. La cuarta, vamos a ver. Ahorita vamos a checar. La que sigue. Dice, ¿cuál de los siguientes son protocolos de la capa de enlace de datos? Y nos piden 3. La IP no sería uno, profesor. ¿De la capa de enlace de datos? Creo que sí. No, sería Ethernet. Ethernet. 202. ¿Sí? Y ya creo. Y le ponemos PPP. y PPP son los... Ok, vamos a checar. ¿Sale? Ahí está. Entonces, tenemos 3 de 4. Nos falló la del orden correcto. ¿Sí? De aquí el orden correcto, lo que les remarqué es que, de acuerdo al encabezado en capa 2, la primera dirección MAC que va al frente es la dirección destino. Por lo tanto, una de las respuestas correctas está entre la primera y la tercera. Lo que ya no les mencioné es que
Después, si viéramos la parte de la capa 3, el orden como va es la IP origen y luego la IP destino. ¿Sí? De hecho, en el ejemplo de la topología les puse esa parte. ¿Sí? La parte que no cambia es el origen, la IP origen y la IP destino. Entonces, la respuesta correcta debería ser, si no me falla, sería esta. Sí, dirección NIC destino, dirección NIC origen, IP destino. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profesor. Bueno, entonces ustedes revisen ya el quiz de todo el tema y nos vemos mañana en el tema 7. También aprovecho, bueno, ya vieron ustedes aquí en la página, ustedes les debe de mostrar esto que siempre que entran en la plataforma, es importante que entremos, obviamente. Entonces aquí al principio voy a poner este tipo de anuncios. ¿Sí? ¿Qué es las dos cosas importantes? Una primera cosa importante es que regresando de vacaciones, van a hacer el examen del módulo 4 al 7, porque ya mañana terminamos con el 7. Es en fin de semana, toca el 17 y 18, sábado y domingo, de 17 y 18 de abril. ¿De acuerdo? Ya lo van a hacer solos, ya está disponible, de hecho, ya está preparado, ya solamente que llegue el día, y la fecha correcta, y ya está el examen ahí para que lo hagan. ¿Qué otra cosa? Las tareas, acuérdense que tienen una tarea pendiente, la mayoría no lo ha hecho. Fecha de vencimiento para evitar sanciones es este domingo que viene. ¿Sí? ¿Qué otra cosa importante que